tiempo de googlear. Pero sí tenemos cosas para contar. Sí. Hay informes, Sí, hay data. Sí, por eso vamos a ir rápidamente arrancando con un recorrido, ni siquiera regional, un recorrido por la cruzada del Río de la Plata con el capitán Beto, y no es Beto con B larga, que podría ser Alberto Fernández, Sí, es el capitán que se usó Beto. también, se usó para ese momento para el capitán Me Beto. imaginé Sí, obvio. que se jugaba ese chiste. Sí. Pero yo no estoy tan al tanto como ustedes dos de la política argentina. Yo así tampoco, yo vengo con preguntas. Me encanta que me hagan preguntas. Lo primero que hay que decir es que esto del veto con B corta tiene que ver con que Milei, Javier Milei, el viernes pasado vetó 3 leyes que había logrado con muchísimo esfuerzo, porque la oposición en Argentina está bastante fragmentada y compleja. La habían logrado con mucho esfuerzo aprobar 3 leyes que restituían algunos derechos, sobre todo económicos, para algunos sectores. Por ejemplo, recomponía jubilaciones en un 7,2%, aumentaba el bono que reciben los jubilados por fuera de este aumento de 70.000 a 110.000 pesos, le generaba una actualización para la población con discapacidad en términos de prestación de servicios, y también generaba una ley que permitía que 220.000 personas se jubilaran finalmente sin los aportes necesarios. Por eso restituía lo que era la moratoria previsional que había instalado el gobierno anterior hace ya varios años. Estas 3 leyes, que el Senado y diputados habían votado con mucha dificultad, fueron vetadas por Javier Milei, con lo cual son ya 6 vetos que lleva desde su asunción en 2023. Ahora contamos cuáles son y empezamos con las preguntas, pero es un récord absoluto. Digamos, ya con los 3 anteriores estaba como por encima del nivel promedio que habían tenido los últimos presidentes en Argentina. Ahora con 6 ya es directamente como campeón mundial del veto. Contexto, estas últimas 3 leyes que veta, ¿son de esa sesión en donde el senador Mayans medio que hace una martingala y Villarruel da quórum y de ahí se quiebra todo entre Villarruel y Milei, y al punto de que ahora Villarruel termina denunciando a Negre y la derecha a diario por hostigamiento? Sí, es ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto, es de esa sesión, pero no es lo único que ha vetado y no es lo único que vetará, probablemente. De hecho, ayer, porque Argentina es así dinámico, cuando nosotros dijimos vamos a hablar sobre los vetos de Milei, anoche ayer pasaron cosas. Anoche votan en diputados, es media sanción que no existe técnicamente, pero bueno, lo que significa que todavía tiene que ir al Senado. Además de, vuelven a instalar una de las leyes que había vetado ya hace unos meses Milei, que es el financiamiento universitario. Eso logra apoyo porque la Unión Cívica Radical tiene mucha incidencia en la universidad pública, por eso siempre apoya este tipo de medidas, más allá de que en general apoya al gobierno. ¿Le volvieron a votar algo que ya vetó? Sí, pero es otra ley. Como el año pasado vetó un aumento de financiamiento. Le el dobladillo y le pusieron otra redacción es otra ley. Eso, le emitieron otra ley que probablemente insista con el veto. Pero otra cuestión que ocurre en la votación de ayer, que además tuvo otra partida con relación a emergencia pediátrica con el Hospital Garraham de la Ciudad de Buenos Aires, que es nacional y que es referencia a nivel regional y global en términos de atención pediátrica. Están obviamente en una emergencia sanitaria hace mucho tiempo y lograron aprobar un aumento, o media sanción, un aumento que el gobierno insiste en que no lo va a otorgar porque está como su cruzada de el equilibrio fiscal como gran ley inicial desde el que empezaron el gobierno en 2023. Pero volviendo a lo del veto y a la cuestión universitaria, además el diputados le rechaza 6 decretos, no vetos, 6 decretos. Digo, esto es importante porque si bien todavía siguen vigentes estos decretos que disuelve Vialidad Nacional, lo que son las rutas, y lo pone en tensión a Milei con los gobernadores en todas las provincias, disuelve el INTI y el INTA, que son Institutos Nacional de Tecnología Industrial y Agropecuaria, un montón de elementos que son muy importantes para el desarrollo del país, pero que le rechacen estos decretos, aunque todavía siguen vigentes hasta que el Senado los trate, demuestra que los vetos, y esto es lo más interesante, también podrían caer. ¿Esto qué significa? Que diputados o senadores podrían insistir con las leyes que fueron vetadas por Milei en su momento, las últimas del viernes, pero las anteriores también, con el solo hecho de juntar 2/3 de la Cámara que insista con esta ley. Milei dijo, en todo caso, si llega a pasar eso, igual yo voy a la justicia. Es algo sin precedentes en la Argentina y no sé en el mundo. Y si va a la justicia, o sea, se juntan 2/3, va a la justicia, yo ya me imagino que debe haber... Igual me encanta, lo decís con una facilidad, se juntan 2/3. Sí, en Argentina que junten 2/3 de la Cámara. Porque aparte precisás voto del PRO seguro, lo cual es muy inviable, pero supongamos eso... No sé si es inviable, lo que digo es, todo esto, y tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, está tensionado por un marco electoral. Claro. Argentina vive en elecciones, pero particularmente ahora en septiembre y en octubre hay elecciones. De hecho, hoy cierra la presentación de listas. Y en estas elecciones chiquitas podés votar. Provinciales.
¿no? Ahora son ¿Yo? elecciones... Sí, desde La acá. pregunta es a mí, si yo Sí. puedo votar. No existe el voto consular para las legislativas. Ah, bueno, solo es- presidenciales, es- no esa puedo era mi votar. pregunta. Sí, perfecto. Porque Aclaración. tienen 75 millones de elecciones. Porque Si ahora hacen está- consular para todos. Uf. Ahora están en elecciones de medio término legislativas, ya tuvieron las elecciones de Capital Federal, ahora Sí. tienen las provinciales y luego tienen las nacionales, todas legislativas de medio término, Sí. y luego en 2 años tienen las nacionales presidenciales, ¿no? Exacto, lo dijiste perfecto. Está, ahí O sea, va. tenemos 7 de septiembre y 26 de octubre. 7 de septiembre tenemos provincia de Buenos Aires, 26 de octubre las nacionales, que también son legislativas de medio término, ahí se renueva la mitad de la Cámara. Una locura. ¿Por qué es importante esto de la idea de si se puede rechazar o juntar 2/3 para los vetos y reinstalar las leyes que Milei vetó? Porque precisamente está jugando con eso, Milei. ¿En Claro. qué sentido? Parte de una base y un apoyo parlamentario muy escaso, porque tiene diputados y senadores muy pocos, La Libertad Avanza. Y va a tener más. Inevitablemente, aunque haga una elección mediocre, más allá después de cómo lo interpreta el mercado, cómo Sí, sea sí, su sí, gobierno, sí. y ahora hablamos de eso, lo que sea que saque va a ser mejor que lo que tenía previamente. Porque Tiene muy ahora, poco en porque ahora juego. viene todavía con lo de el gobierno pasado, digamos. Exactamente, Claro. con la Cámara de hace ¿Y va a 2 años. arrasar o qué piensa la gente? Yo no hago pronósticos porque una vez dije que Milei no iba a ser presidente. Sí, no, Sí, no hago más pronósticos. Perdón, le pido perdón, pero las no, encuestas- no hagas Analice pronósticos. la realidad No hagas mejor. pronósticos, contame qué piensa o sea, No, hay encuestas. La gran tensión, las encuestas marcan, a ver, no, arrasar, lo que pasa que el tema es así, el mercado está analizando qué va a pasar. El mercado, digo, porque como el gran apoyo que tiene Javier Milei en su presidencia, dentro de un marco donde generó cierta desinflación o una baja del ritmo inflacionario, Desaceleración. es que los mercados sigan apoyando en base a que él sostenga un equilibrio fiscal, por eso dice él, rechaza y hace todos estos vetos. Ahí voy a hacer una pequeña diferenciación, es todos los vetos que aplicó Milei representan 1,5% del PBI en Argentina. Yo sé que los Pero números a los veces no dicen nada, mercados pero... se basan también en el ruido. Sí, sí, absolutamente. Argentina exonera impuestos a estos mercados también por 3,5% del PBI. Con lo cual, lo de no hay plata lo pongo en términos de pregunta. No estoy diciendo si hay o no hay, digo, hay que hacerse una pregunta ahí sobre si se puede o no aprobar estas leyes o no. Más allá de eso, Yo solo me estoy haciendo preguntas, no estoy afirmando nada. no, yo estoy afirmando cosas. Soy una pero chica con estoy dejando preguntas. No soy una chica, pero sí Así tengo operan los preguntas. periodistas, ¿no? Yo no dije nada. Bueno, soy un ensobrado más. Sí, ¿Quiere decir? ya Brian, veo. Brian, en este roadmap posible en el cual hablábamos de un no posible, pero un escenario eventual en el cual se consigan los 2/3 para los vetos y que Milei vaya a la justicia, yo imagino que el mecanismo constitucional siguiente puede derivar en una destitución, ¿no? O sea, porque cuando Parlamento y Ejecutivo no se ponen de acuerdo, termina el juicio político, ¿no? No. En las constituciones, en las constituciones, Ah, digo, bueno, federales. lo que el marco normativo establece. Eso, sí. No hay chance. Ok, no. A ver, de hecho hubo motivaciones según la Constitución y según lo que es la ley, y hay algunos constitucionalistas que les encanta hacer gala Sí. de su rol, han dicho en su momento, por alguna de las decisiones de Milei, por los vetos incluso y por otras modificaciones un poquito más subidas de tono, hay motivos suficientes para iniciar a través de las comisiones parlamentarias necesarias el juicio político, en el sentido de esta institución y demás. Nunca lo llevaron adelante. Toda la oposición, y ahí incluyo a toda la oposición, ¿sí? Incluido al peronismo y demás, dijeron, no, nosotros nos vamos a, en un año de gobierno o en un par de meses de gobierno, plantear un juicio político al presidente que fue legítimamente votado por la población. También ahí tenés una cuestión, esto no es, sin desmerecer a ningún país vecino, y no vecino en este caso, pero sí de la región, esto no es Perú, donde de repente las instituciones parlamentarias son muy comunes, o lo que ocurrió en Brasil en su momento, que fue súper excepcional, pero también ocurrió. Argentina no tiene una tradición de destitución y de juicio político a la figura ejecutiva. No, se van en avión, más fácil. O sea, Bueno, es una, no sé, ¿me estás chicaneando a mí por argentino? No. ¿Se van en avión? No. No, digo, es como que, bueno, Alfonsín dijo, me voy solo. La casa está en orden. Dijo. De la Rúa se fue solo. O sea, es como que Sí. el capital te echa de una, ¿no? Bueno, sí, ahí hay un gran tema para pensar si más allá de, yo no creo que lo echen a Milei, siempre que maneje dentro de los marcos adecuados de lo que el capital quiera. O que The Killer, alias Mauricio Macri, le haga una martingala rica. Ayer iba a decir ¿se puede decir lo meó? Si no Sí. se puede decir lo acabo de decir igual, pero bueno, ¿Se Macri puede lo meó. decir lo ¿Cómo se meó? puede decir? Brian. Porque lo meó es raro. Yo creo que venís... Soy muy uruguayizado. No, Ah. venís, estás trabajando, ¿cuántas horas estás haciendo en la diaria últimamente? No sé, 4, 5, 6, 8. Ah, bueno, no, por día.
lo meó encima, lo domó, Lo domó no me gusta a mí. Yo No, estoy en contra no, de, sí, lo, no, de, no. la, de Lo domar, domó de la muy doma. libertario. El Festival de la Doma no me Sí, gusta. no, es muy Casi no. la calle online. Ok. Para, bueno, podemos... Pará, entonces Macri, Sí. digo, anoche Macri lo mea, después de esta sesión de Sí. diputados, porque le preguntan, bueno, ¿y cómo ve el gobierno de Milei las alianzas? Porque hoy cierra las alianzas nacionales. O sea, el PRO y la Libertad Alianza, Libertad Avanza, Libertad Alianza también, están cerrando la alianza en la ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional en diferentes provincias. Y le está arrebatando al PRO todo. Digo, la boleta en Ciudad de Buenos Aires, donde desde hace 20 años el PRO es absolutamente hegemónico, salvo este año, va a ser violeta. ¿Sí? Y le va a dar el lugar en senadores nada y en diputados recién quinto y sexto lugar le estaría dando. Claro. De hecho, María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, rechazó el acuerdo y dice, yo no voy a, ni siquiera quiero el quinto lugar. Aunque ingresaría eventualmente como elegida. María Eugenia Vidal, que es el único capital político grande que le queda a Macri, ¿no? O sea... Sí, no sé si es grande, ya ni siquiera sé si es un capital político grande. Bueno, Macri lo mea a Milei y dice lo siguiente: sí, igual el presidente Milei tiene que cuidarse porque el riesgo país no baja, y si el riesgo país no baja, esto no van a poder seguir roleando, lo que se dice rolear la deuda. ¿En qué sentido? A Argentina le vencen, vos decías, en 2 años a elecciones presidenciales, en 26 y 27, 32 mil millones de dólares de deuda. Entonces Argentina necesita o bien refinanciar esa deuda o rolearla a partir de que sectores privados le presten y le den crédito. Que son amigos de... Entre otros de Macri. Y bueno, pero también son amigos de los sectores empresarios que financian la Fundación Faro, que es la que financia a Milei, y donde Milei hace poquitos días dijo, rarísimo, no voy a insultar más. Los preocupa tanto mi forma que entonces vamos a discutir solo contenidos, solo ideas, y a partir de ahora a ver si se bancan la discusión de ideas. Porque ya que les preocupan mis formas. Yo, más allá de que creo que es una chica, no se lo va a aguantar, porque me parece que no es la persona más estable en términos de sus decisiones y sus formas. No juzgamos la situación mental acá de la gente. Yo dije estable en decisiones, Yo decía salvo la de Javier Milei, que está recontra archirremil loco y hay que empatillarlo bien porque es un peligro para ese la recorte región. Me pueden sacar a mí. Cuando hagan el recorte de Marco, yo no quiero aparecer. No juzgamos, salvo a Javier Milei. Bueno, ahí sí, le aplicamos todas las inquisiciones patológicas que se puedan. Que Milei diga públicamente, después de casi un poco menos de 2 años de gobierno y habiendo insultado a todas las personas que existan en el mundo, con las incluso metáforas, niños, sí, con discapacidad, metáforas anales, todo tipo. Le encantan. Sí. Que él diga, no voy a insultar más allá que después sale su ministro de Economía a insultar por todos lados y decir que todos los zurdos tienen parásitos mentales. Bueno, se subió a un lugar que no estaba. Que Milei diga eso marca para mí una sensibilidad que hasta ahora no había tenido, no porque él sea sensible, sino porque se da cuenta que o bien conquista esa necesaria suma parlamentaria para poder sostener su política fiscal y sus vetos, o bien se le desmadra todo. Porque en el marco de veto todo porque quiero sostener el equilibrio fiscal y necesito que el mercado me vuelva a prestar, no juzgamos, dicen. Lo que aparece ahí de por medio es que también en los últimos 3 meses, desde que supuesta salida del cepo al dólar, el dólar que iba a flotar entre 1.000 y 1.400 pesos, está llegando a los 1.400, que es el techo, pero además 12.000 millones de dólares salieron de la Argentina en 3 meses. Claro, fuga de capitales. Sí, el FMI le prestó en el último acuerdo 20.000 millones, 14.000 ya se los dio, los últimos se los dio ayer, precisamente. De esos 2.000, 1.000 son para intereses del FMI propios, con lo cual le van a quedar 1.000. Entonces, está en una puja de sostengo hasta las elecciones de septiembre y octubre el dólar, lo logro contener o no, logro el equilibrio fiscal o cedo ante la presión de la Cámara Legislativa que está queriendo imponer algunas recomposiciones, el humor social me va a apoyar, hasta qué punto el solo hecho de la desaceleración de la inflación va a alcanzar para que, por ahora alcanza igual, para obtener esa mayoría en las elecciones o no. Y dentro de todo ese debate aparece Macri diciendo, ojo que el riesgo país no lograste bajarlo y ahí no te va a prestar nadie, y aparece sí la oposición, que todavía discutiendo si va a haber unidad o no unidad. Hay algunos actores que dicen unidad, hay otros actores que dicen no unidad, hay algunos actores que dicen esta unidad no me gusta, quiero otra unidad o quiero desunirme. El principal actor que está diciendo no unidad de la oposición es Grabois, por lo menos no unidad sin contenido, ¿no? Yo creo que directamente está diciendo no unidad en este momento. No unidad sin contenido lo decía en la elección anterior cuando fue con su interna presidencial y
logró una suma nada desconsiderable. Sí, un 8%. Sí, y logró después. Bueno, pero ahí cierta fue en preeminencia. unidad, o sea, porque fue dentro del lema, pero hizo una interna. Ahora parece que va a ir por fuera del lema, ¿no? Yo creo que, bueno, es lo que está planteando, ¿no? Si Dice- vos, yo sé que vos sí conocés, pero sí, y creo que también el público de Dopamina también, pero si no, recomiendo que vean a Ofelia Fernández y lo que dijo él en relación a la unidad o desunión, porque Ofelia Fernández es gelatina. no digo que sea vocera, pero es referenta del Sí, espacio que ocupa junto con Juan Grabois. Entonces me parece que ahí se está planteando una distancia. Yo no sé si van a ir desunidos o no, pero lo que sí sé es que Milei de esa desunión también puede salir fortalecido. Hay que ver. Claro. Brian, Hay que por ver. último. Siempre todo cierra con hay que ver. Hay que ver, a ver. Ya se verá. Hay que ver y lo veremos en las próximas 2 horas, ¿no? Porque es el tiempo en el que todo cambia en Argentina. Sí. Por último, Brian, hablemos un poco capaz del contenido, de las leyes y de los vetos, porque nos centramos mucho en las formas y en lo que puede suceder y no tanto en de qué estamos hablando, porque estamos hablando de un veto de, bueno, por ejemplo, una ley de apoyo para las personas con discapacidad, apoyo a las jubilaciones, o sea, Sí. porque a veces en Argentina terminamos discutiendo mucho formas y qué hace cada actor político y no de un país que está cada vez más complicado en materia de la microeconomía, de la vida cotidiana, y esto que son instrumentos, bueno, por lo menos fiscales para por lo menos paliar un poquito esa situación. ¿Qué articulado está en discusión? Los 3 vetos que propició Milei el viernes pasado tenían que ver con reforma, con aumento jubilatorio, actualizar la fórmula jubilatoria, es decir, las jubilaciones están retrasadas hace mucho tiempo, subir 7,2% de las jubilaciones, es bastante poquito, actualizar un bono por fuera en el gobierno anterior. Subir 7,2 por sobre la inflación, no. O sea, No, en términos del nivel actual. No, en Ok. términos absolutos. No es sobre la inflación. Nunca va a alcanzar ni le va a ganar la inflación. no están indexadas a la inflación ni nada. No. Está, o sea, No, porque la última la fórmula de actualización fue modificada durante el gobierno anterior, no fue por inflación, fue por otro cociente, y en este momento no están en ese nivel. Ok. Pero lo que sí aplicó el gobierno anterior fue un bono fijo de 70.000 pesos, que quedó congelado en 70.000 pesos, y esta ley proponía llevarlo a 110.000 pesos. Ok. ¿Sí? Eso fue una gran discusión entre el gobierno anterior. ¿Por qué no lo incluían en el aumento de jubilaciones y lo dejaban como un bono excepcional, Claro. sabiendo que esto no iba a actualizarse después por la fórmula, ni iba a aplicarse e iba a quedar congelado? Claro, porque los 70.000 pesos cada vez valen menos, además, ¿no? Bueno, sí, Evidentemente. obviamente, por eso, obviamente. No solo por inflación, sino también por después lo que significa la devaluación del dólar. ¿Qué otras leyes están? en La juego? otra ley fue lo que vos decías en relación a la recomposición de elementos sobre discapacidad. Esto es, por un lado, los subsidios que se otorgan a las personas con discapacidad, pero también lo que se le paga la cápita a los servicios de asistencia en discapacidad. Muchos de estos sectores, esos valores están congelados desde 2023. ¿Sí? Estamos hablando de un país que, si bien el último año tuvo una inflación nada más del 40%, más o menos, Bueno, pero que tuvo en el 2023 a 2024 había tenido más de 150%. Claro, sí. Entonces, estamos hablando de una desvalorización absoluta de ese valor. Y la manifestación que hubo ayer, que no era la de discapacidad, era los del Garraham, pero el día anterior había habido una de los... Porque en Argentina nos encantan las manifestaciones, pero en este momento particularmente son necesarias. No es Tienen solo una cuestión motivo, de ¿no? gusto. Sí, obviamente. Entonces, hubo represión a mansalva para todos lados. Y la manifestación, si ustedes recopilan cualquier tipo de imágenes que circularon por todos los medios de Argentina, antes de ayer, tiene que ver con un montón de familiares de personas con discapacidad diciendo, esto es una cuestión humanitaria, por favor. Incluso sectores que no suelen manifestarse tradicionalmente, ahí entra la discusión de si solo lo haces cuando te toca a vos o no. Yo no caigo en esa lógica, me parece que está perfecto que vos te manifiestes cuando algo te genera un disturbio, un problema o una incomodidad. Es algo que, como dije al principio, representa un número económico y financiero muy bajo para lo que es el equilibrio fiscal de Milei, pero ¿hasta qué punto deja de ser pragmático y sostiene esto? Y vos decís, ¿quién es el que está detrás de que Javier Milei no ceda ni un milímetro en su política o en su declamación de ajuste fiscal? Gran informe de Brian respecto a la situación tensa que vive el vecino país, en la vecina orilla, en la previa de las elecciones provinciales. Y bueno, hasta aquí ha llegado este informe. Les agradecemos mucho por haberlo realizado y gracias por acompañarnos en esta primera etapa. Hasta aquí va el corte en YouTube.